Bienvenidos a Blog Groomer. Es un placer para mí también hacer Bolivia y la verdad que seáis los dos primeros, pues estoy muy contenta porque quiere decir que este proyecto tira adelante. Vamos a hacer entrevistas con cada uno de ellos en las redes sociales para que les podáis conocer un poco más y este vídeo es porque vamos a presentaros cómo trabajan y os vamos a enseñar los perritos que han hecho. Nos han preparado 3 perros. Son 2 perritos más que ahora están disfrutando de estar un rato dando una vuelta y tenemos aquí el frisé que nos ha preparado Eugenio. Gracias por vuestro trabajo, de verdad, y gracias por estar allí porque sé que muchas veces es complicado compaginar todo lo que es hacer vídeos con la peluquería y el trabajo. No siempre es fácil encontrar el momento y muchas gracias, chicos, por ser los primeros y por estar ahí. Ya tengo ganas de conoceros a todos. Y Barty, yo he visto, de hecho, en tu Facebook, que tú tienes el nombre que tenemos detrás, tienes una peluquería que se llama con tu nombre y que tú habitualmente trabajas en el mundo de la peluquería canina comercial, entiendo, pero ¿qué raza, si yo te dijera qué técnica de peluquería y qué raza te gusta más, qué me dirías? Bien, en sí me gustan dos tipos de raza, ¿no? La cual me ha ido caracterizando. Este sería el caniche y el fox terrier. Ujú. Porque de Y hecho me yo... gustaba, he comenzado primero por fox terrier porque teníamos, bueno, en allá en Brasil preparábamos a perros donde al primero que me enamoré ha sido el fox terrier. Era de llamado Zacera, un criador allá en Brasil. Ujú. Nosotros íbamos a así tipo pasar una pasantía, algo así, íbamos a ayudar a limpiar. Entonces ahí fue la primera vez que yo vi a un Fox Terrier y me enamoré. Y cuando vi en las de vista y dije, voy a tener un Fox Terrier un día. Hasta que me vine acá a Bolivia y conseguí trabajar con un criador acá en Cochabamba, porque Ujú. estamos en La Paz, entonces me dio un Fox Terrier y ahí comenzó la aventura de la peluquería canina. Luego con los caniches tuve la oportunidad de tenerlo gracias a una amiga igual de Brasil que me lo dio a mi hijita, a mi pequeña Kisha. Entonces estos dos han ido conformando. Y esa vez que competí en hace 2 años ha sido un por si acaso que entre la Kisha, era más lo preparé al Fox Terrier. Vale, vale. Pero de hecho yo te he visto en varios podiums, te he visto con caniche sobre todo, pero si tú tuvieras que elegir técnica de stripping o tijera, ¿te gusta más el stripping o más la tijera? La verdad no tengo una elección, me gustan los dos. Vale, La pasión es sí los dos, pero más que todo me puedo ir a lo del stripping, tal vez. vale. Ujú. Y Eugenio, a ti, dime, si tuvieras que elegir, ¿qué perros, explícame un poco cómo empezaste y qué perros han marcado tu experiencia hasta ahora? Ya, bueno, a mí más me gusta trabajar lo que es perros de pelo rizado, en Ujú. especial lo que es el bichón frisé. Perfecto. Pero entonces entiendo que tú sobre todo es la tijera lo que te gusta. Exacto, Compi- más manejo de tijera. entonces compites en tijera normalmente. Exacto, así es. Vale, perfecto. Porque de hecho he visto que tenías un frisé, pero no sabía exactamente. No has intentado pasar por caniche, no has hecho incursión en caniche. Eh, de hecho, ya, bueno, alisté igual algunos caniches y sí, hago ambos, pero más me gusta trabajar lo que es el bichón. Vale, perfecto. ¿Y tú has estado en las exposiciones caninas o simplemente has estado siempre en salones de peluquería canina? Ya. Competí ya en 3 oportunidades. ¿Sí? Lo que es, la primera competencia fue el 2018, que fue en Santa Cruz, en la Expo Pet. Ahí competí con lo que es un bichon frisé y un caniche comercial. Ujú, perfecto. ¿Y tú ahora entiendo que no tienes una peluquería propia o sí? No, por el momento no. Vale, perfecto. ¿Y estás trabajando con Barty? Exacto. Perfecto, pues ya sabéis, tenéis a 2 personas en la peluquería de Barty en La Paz, no me he equivocado, Así ¿verdad? es. Y sí que necesitáis una peluquería canina o tenéis que recomendar una peluquería canina en La Paz, ya sabéis a quién llamar.
y sobre todo porque entre los dos al final sois stripping y tijera, con lo cual estáis en muchas categorías y podéis hacer muchísimos trabajos. Y os diría, para vosotros, porque, por ejemplo, a ti, Barty, tú, el mundo de la exposición y de todo lo que es, digamos, la pasantía que decías y tal, tú vas a seguir trabajando esa parte tuya de ir a exposiciones de belleza, no de peluquería, ¿eh? ¿O no? Bueno, en sí nuestro próximo proyecto es llegar a poder exponer porque la parte de handler y demás estamos en cero, en pañales. Tal vez un poco, tal vez de cortes y demás, sí lo sabemos, pero sí es un proyecto a futuro. Vale, entonces te gustaría seguir aprendiendo handling para Claro, presentar a ajá, tus perros. Vale. exactamente. Perfecto. Y tú, Eugenio, ¿tú te has planteado entrar un poco en el mundo del handling y ir a alguna exposición aparte de hacer competencias o no es algo que te llame? Sí, la verdad es que me llama mucho la atención y ¿Mm? sí, al igual que mi compañero, sí estoy también en eso. Sí, bueno, aparte la ventaja de estar los dos juntos es que podéis ir los dos juntos, porque sí que es verdad que cuando vas a competir necesitas muchas veces apoyo y bueno, de hecho hoy hemos publicado un vídeo de cómo es una competencia aquí en Europa, una de las más grandes que hay. Y cuando vas, y también os pondré más vídeos de competencias en Europa también que he visitado y que he grabado, y para que veáis un poco cómo es aquí. Después la idea es que también algún día me grabéis vosotros un vídeo de cómo son las competencias que vais vosotros en Bolivia. Eso sería genial, porque me encantaría que este punto de encuentro que es Blog Groomer pues pudiera enseñar a todo el mundo pues cómo las diferencias y todo lo que se hace igual o diferente en todos los países de habla hispana. Barty, de hecho, entonces en tu peluquería del día a día tú haces sobre todo, entiendo, mascotas y las personas que están cerca tuyo te lo pueden traer, pero tú si dirías, porque entiendo que sobre todo tu trabajo es comercial, pero no tenéis una, digamos, como diría yo, una peluquería para ir de expos, no trabajáis para criadores para presentar a sus perros. Bien, mire, más que todo nos dedicamos a lo comercial, netamente. Uh -huh. Alguno que otro sí preparamos, pero más que todo es lo comercial. Y en el mundo comercial, Eugenio, ¿tú crees que sobre todo el tema, qué destacarías un poco? Tú entiendo que vuestro país es un país que hace mucho calor. ¿Trabajáis mucho la tijera o muchas personas os piden trabajos de rapado y ya está? Ya, Nuria, te cuento que acá en La Paz es, bueno, es más el frío, ya, Mm. entonces las personas más prefieren mantenerlos el pelaje más largo. Entonces, sí, tengo varios clientes que sí les hago cortes de tijera. Perfecto. Es que ¿sabes qué pasa? Que aquí en España, como mínimo, tenemos, bueno, primero que Bolivia, La Paz no la situó tanto, tengo que decir que tengo un poco de digamos, de desconocimiento en cuanto a punto calor. Para mí Bolivia es sol, es calor, pero entiendo que hay otras partes de Bolivia que no hace tanto calor. Pero aquí en España Así es. nos pasa que en el fondo muchas personas para ahorrarse un poco el tener que ir a la estética, lo que hacen es cortarlo muy corto para así tener que ir menos. Pero claro, el problema es un problema después de bienestar del perro, ¿no? Porque claro, si hace frío, lógicamente mejor tijera y un polen más largo para asegurar que el perro está bien. Vosotros, en cuanto a vuestra experiencia o el futuro que vosotros veis o que queréis ir, ¿vais a ir a más competencias? ¿Cómo veis las competencias fuera de vuestro país? ¿Os es algo posible o es algo como muy lejano? Eh, bueno, yo lo veo algo cercano, bueno,
Bueno, tenemos algunas personas acá igual en La Paz, varios peluqueros que estábamos viendo eso también, la forma de poder ir entre varios a poder competir en diferentes países y representar a Bolivia, ¿no? Ujú, ujú. Ya que las competencias sí nos ayudaron muchísimo. A aprender y a evolucionar, ¿no? Exacto. Porque entiendo que para ti, Barty, es igual, piensas lo mismo, ¿sí? Porque no os pregunto, al final prefiero que me responda a quien quiere empezar. Dime, dime. Claro, Nuria, mira que la primera vez que yo competí allá en Brasil ha sido diferente, ya que las personas, los amigos no están ahí, ¿no? Y la manera uno, cómo se puede apoyar, como, bueno, como le comenté, somos acá hicimos una unión, la Unión Groomers La Paz se llama, nuestra futura asociación. Ujú, Entonces, este grupo lo hemos creado más que todo para ayudarnos, ¿ya? Gracias a Mario y Alex, que ellos han hecho este grupo y yo lo he puesto más sólido y volverlo ya como una organización, ¿no? Entre nosotros. Entonces, los videos que he ido grabando y demás, hemos ido aprendiendo, comprendiendo las cosas. Lo he visto de una manera muy diferente, la cual me ha dado lugar a que en un momento dado tenemos que salir afuera mostrándonos a nosotros mismos. Y en resumen, cuando yo salí afuera, no sentí ese apoyo. Entonces, eso es lo que yo les transmito a ellos para que, digamos, en un momento dado, salir juntos y no estar digamos, muy básicos, ¿no? Está ir a la altura de ellos más o menos. No, aparte, es verdad cuando compites que ir acompañado es indispensable, porque y más cuando haces un viaje internacional, te puede pasar de todo. Yo, si te cuento anécdotas de mis viajes con Rucha Piña por el mundo, hemos tenido desde que se nos ha vomitado el perro, que el perro se ha puesto malo. No eran competencias de peluquería, eran competencias de exposición, pero ahí realmente agradeces ir en grupo porque siempre hay una persona que te pueda ayudar, que te da un consejo y que te apoya y te ayuda a limpiar un caniche que ha hecho una trastada a las tantas de la noche. Entonces, siempre se agradece ir en grupo. Y la idea de crear esta unión de peluqueros, entiendo que esto es simplemente para peluqueros de La Paz o es para peluqueros Y de todo. justamente estábamos en unir, o sea, nosotros no nos cedamos a poder unirnos a nivel Bolivia. Vale. Nuestro grupo acá era para más que todo decir presente, porque pensaban que los de La Paz no peluqueábamos como digamos, en una buena, como mismo Joel nos nombra, ¿no? Los buenos peluqueros. Hay peluqueros acá buenos, muy buenos, que pueden estar así a la altura de tal vez competir a nivel internacional en la época que han hecho la competición acá en Santa Cruz es donde hemos visto que los de acá, los paseños, estábamos ahí unidos, nos uníamos y éramos varios, éramos 8 personas y esas 8 personas son las que hasta ahorita sí seguimos yendo donde haya competición, estamos ahí. Perfecto. Y Mario me va a completar en eso porque él ha sido también uno de los que ha ido siempre con nosotros, o sea, siempre un equipo. Ujú. Bueno, solo para los que nos estáis siguiendo, que sepáis que el nombre de Eugenio es Mario Eugenio. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser el nombre compuesto, Barty veo que le llamo Mario y yo le digo Eugenio porque soy un pequeño desastre y le he estado llamando mientras preparábamos todo Mauricio todo el rato. Así que, bueno, ya sabéis, una de esas cosas que se me entran en la cabeza y que no son explicables, pero son cosas que me pasan. Dime, Eugenio, ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, como decía mi compañero, ¿no? De que tampoco nos cerramos, bueno, nos gustaría sí poder hacer una asociación a nivel Bolivia, sí, Mm. para que podamos ir a representar también a Bolivia, ¿no? En las competencias, poder traer igual cursos, para que pueda haber más capacitación acá, ya que acá recién está Empezado. creciendo lo que es el rubro del grooming acá. Pues entonces, chicos, esta unión que vosotros habéis hecho en principio es una unión bueno, inicialmente la paz, para todas las personas que nos estén oyendo que seáis del mundo de la peluquería canina y que queráis participar, entiendo que se pueden contactar con vosotros para que puedan venir con vosotros.
Y después también, bueno, ya lo hablaremos, pero tengo entendido que Joel está creando una asociación nacional también. Entonces, la idea es ver hasta qué punto os podéis unir todos para conseguir, pues bueno, que la peluquería evolucione más en el país gracias a la unión. Yo firmemente creo en que compartir es muy importante y que esta unión que estáis empezando ahora es muy, muy importante. Siempre y cuando sea abierta y no haya digamos, cerdo, pues es genial porque yo creo que ganamos todos de este tema. Aparte que más adelante me gustaría que me dijerais un poco cuántas competencias hay ahora mismo en toda Bolivia. Yo a las competiciones que pude ir eran dos, en las cuales se realizaron uno en La Paz y el otro que fue en Santa Cruz, pero Mario ya había asistido a varias otras más. Pero dos competiciones en cuánto tiempo. Competiciones, Ah, perdón, aquí le llamamos competiciones. Para vosotros son competencias. a las competiciones de peluquería canina. Sí, correcto. ¿Son dos en cuánto tiempo? ¿En un año o en...? Nos está haciendo una pregunta para... No, o sea, lo que le comento es las dos competiciones que solamente hubo acá en Bolivia. Ah, en siempre solo ha habido dos competiciones. Sí. Vale, vale. Bueno, Entonces, acá a lo que yo sé, sí, a los que asistí fueron dos, era el 2018 y el 2019. vale, perfecto. Entonces entiendo que estaría bien o os gustaría que hubiera más competiciones para poder aprender más y ir introduciendo, porque por ejemplo, en España hay bastantes más al año. ¿Vale? Entonces, ya solo artero ya hace como mínimo, así de memoria, mínimo dos al año. Como mínimo. Más, hay más competiciones de otras federaciones. Por eso te pedía si eran dos en No, un año. inclusive ha habido más, pero como le digo, en un año lo hace solamente uno. Por Vale, ejemplo, creo que Mario ya fue a varias otras más. vale, 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 perfecto. Entonces, entiendo que os gustaría para el año que viene conseguir que hubiera más competencias para poder un poco viajar por el país y hacer una competición que os permitiera ir aprendiendo y demostrar que en La Paz también hay buenos peluqueros caninos, chicos. No solo están en Cochabamba y no solo están en, ay, ¿cómo se llama? Ahora no me sé la otra gran ciudad. Santa Cruz, Cochabamba. Santa Cruz, en Santa Cruz. Pues me gustaría también un poco, porque entiendo que está en este momento el país está evolucionando a nivel de que hay cada vez más peluqueros caninos. ¿Vosotros os sentís bien apoyados? Quiero decir, ¿está bien considerada la profesión de peluquero canino o es una profesión desconocida? Nuria, acá, como mismo Joel dijo, que está creciendo. La misma cosa está ocurriendo acá. El 2018, ayer estábamos haciendo una evaluación aquí con los compañeros, y el 2018 ya empezó a crecer un poco más. Entonces, desde las últimas competiciones que hubo, ha ayudado bastante a poder evolucionar en ideas, Vale, ideas, plasmar la peluquería comercial poderlo igualar con la peluquería canina de competición, digamos, ¿no? Entonces, hemos ido haciéndolo poco a poco, hemos ido haciendo cortes más estéticos y demás para que el cliente vuelva. Entonces, ha ido siendo la rutina de por lo menos de 15 a 30 días por el estado de pelo. vale. Entonces, mucho hacemos nosotros, educar a nuestros clientes para que puedan volver a hacer su sesión de spa. Claro, claro. Porque entiendo que vosotros también hacéis spa, hacéis Sí, exactamente. ozonoterapia spa. Sí, exactamente. Acá, bueno, hay pocas peluquerías. Son contadas las que están en La Paz, así son las que están muy bien, no, tampoco muy bien, ¿no? Tienen un salón con las divisiones que tiene que tener, Mm. húmeda, mojada, parte seca, atención, ¿no?
Antiguamente era una veterinaria y al fondo, como murciélagos, la peluquería. Bueno, aquí en España aún hay de peluquerías así, o sea, siguen Ah, habiendo. ya, entonces sí, acá están empezando a crecer. Por ejemplo, Mario le puede explicar un poco cómo ha crecido la peluquería canina acá, porque él está mucho más antes que yo. Dale, Mario, cuéntame. Eh, bueno, Nuria, a ver, te cuento que yo empecé el año 2013, Ujú, más o menos finales del año, empecé en el mundo de lo que es la peluquería canina. En el año 2015 vino Emilia Díaz ujú, a dar un curso acá en la ciudad de La Paz. Era el primer curso que, bueno, el primer taller que asistí, lo ujú. cual nos ayudó muchísimo y nos ayudó a abrir muchísimo más. Pudimos ver más material, nuevas técnicas, cosas que acá no desconocíamos, ¿no? Mm. Y bueno, a partir de ahí, bueno, en ese taller también pudimos conocer a más personas que tenían esa pasión hacia la peluquería, hacia lo que hacemos. Entonces, conocí ahí a más personas, nos íbamos reuniendo, porque igual, Emilia Díaz siempre nos decía de que en otros lados hacen competencias, hay escuelas, lo cual acá era totalmente desconocido para nosotros, no sabíamos nada de eso. E Bueno, incluso en España es empezamos, muy conocido por ello. empezamos a manejar lo que es las tijeras, unas pequeñas, Mm, y Emilia Díaz ahí nos enseñó lo que es ya las curvas, las con dientes con tiburón, diferentes tipos de tijeras y herramientas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayudó muchísimo y desde entonces ya han habido peluquerías y peluqueros que se han empezado a armar, ujú, tanto material y capacitaciones, ¿no? ujú. Algunos que fueron igual a otros lados a capacitarse, eh, igual tanto se hicieron traer materiales, tanto como jaulas de secados y otros, ¿no? Entonces, tanto como ese taller y las competencias nos han ayudado muchísimo acá. Y si esto, si en caso que se logre hacer lo que es la asociación, como lo está haciendo Joel para lo que es a nivel Bolivia, nacional, nos ayudaría muchísimo, ¿no? A crecer mucho más. Claro. Porque realmente entiendo que es una evolución relativamente joven. La peluquería canina ha evolucionado mucho en los últimos años. Y nada, yo espero que esto tire adelante y desde mi punto de vista, pues intentaremos ayudaros, apoyaros en todo lo que podamos para que más empresas pues puedan conoceros y haya pues más competencias, porque al final el hecho de tener competencias es lo que te apoya y te ayuda a evolucionar. Sí, yo de hecho os publicaré vídeos, hoy he publicado uno, ¿vale? De la competencia de artero y Ya, veréis bueno, independientemente del nivel, que todo el mundo aprende ahí y está concentrado trabajando y ves los trabajos y siempre aprendes de ti, aprendes de los demás en estas competencias. Entonces, creo que aparte del trabajo diario que ya hacéis, que es muy bueno, el competir siempre te aporta un valor adicional que si no sales de tu casa es difícil adquirir. Entonces, yo creo, bueno, me parece que realmente tenemos que hacer una llamada para que haya más competencias y bueno, que podáis competir en vuestro país más a menudo. Así eso repercutirá seguro en vuestra calidad y vuestra capacidad de hacer mejores perros. Porque otra cosa que os iba a preguntar, vosotros cuando necesitáis un perro para competir, ¿encontráis perros con pelo para poder hacer un buen trabajo o os es difícil? ya. Mira, nosotros los preparamos a los perros. En el caso mío, en lo personal, yo alisto a clientes. Mm, Incluso si es posible, los hago el servicio gratuito, mm, pero con la condición de que me los pueda llegar a facilitar en lo que es ya sea cursos, competencias, ¿no? mm, Entonces yo le hago ahí todo el tratamiento, eh,
cada 15 días lo que son las sesiones, el cepillado, todo el pelaje tiene que estar totalmente bien cuidado y tiene que tener un buen volumen para la competencia, ¿no? Sí. Bueno, y el trabajar con el perro para que el perro se acostumbre contigo, ¿no? Exacto, igual lo trabajamos lo que es en mesa para que el perro pueda acostumbrarse bien en mesa, ¿no? Que es lo más importante. Perfecto. Barty, ¿tú igual? Yo en el caso mío, yo tengo mis perros, los preparo cada cierto tiempo también. Eh, yo creo que tenemos que tener la mascota porque ahí ves los defectos. Por ejemplo, en el caso del hand stripping, yo aprendí haciendo cursos, pero nunca me enseñaron cómo esencialidad. Pero ya viviéndolo, sintiéndolo, ya vi cómo es el otro lado de la moneda, entonces hay que darle un buen alimento, hay que darle cosas específicas para que nos dé algo que nos va a ayudar en la peluquería canina, en el concurso, aunque todo, ¿no? Claro, es que bueno, también es verdad, por eso os preguntaba que he visto a veces personas con la mejor de las intenciones, pues eso, coger un perro de un cliente y ese día el perro viene pues con un agujero que se ha hecho jugando, cosas de ese estilo. Entonces, es verdad que es difícil cuando tú no controlas 100% el perro competir y cuando tienes pocas competencias es verdad que es difícil mantener tanto tiempo a un perro si no tienes nada a la vista. A la vista está el COVID, yo no sé vosotros, pero yo tengo, no sé si habéis visto mi caniche de exposición y yo mantengo un pelo de este tamaño, o sea, es así el pelo de mi perro, ¿vale? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo un caniche con un top larguísimo, entonces mantenerlo cuando hay exposiciones tienes un objetivo, pero mantenerlo cuando llevamos un año parado, por ejemplo, para el COVID, se hace más duro. Exactamente, por ejemplo, acá paramos casi unos 3 meses, si no me equivoco, y en casa no es lo mismo, ¿no? De poderlo mantener y demás. Obviamente que cuando ya son criadores, yo pienso que sí ya debe tener un poco más complejo la parte de Porque, por ejemplo, si hubiera ahora una mantenimiento del competición, pelaje. hubiera una competencia ahora en 3 meses, claro, como ha habido el COVID, igual estos perros que tenéis de clientes igual no están al 100% a punto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, cuando hubo la competición recientemente era igual. Estábamos, tiene que formarse por lo menos el pelo de unos 3 meses, ¿verdad? Entonces, un mes antes nos avisaron y tuvimos que, bueno, hacer, Improvisar algo. sí, hemos tenido que improvisar. Me imagino, sí, 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 sí. Ujú. Y vosotros, en el fondo, cuando empezasteis en este mundo de la peluquería, empezasteis porque, bueno, en tu caso te gustó la raza y fuisteis allí, pero ¿qué es lo que te motivó y qué te motiva día a día en la peluquería canina? Bien, mira, yo cuando comencé era por si acaso, yo era, estaba estudiando para estilista de peluquero así para personas, ya, y justamente había uno de los profesores que, gracias, le doy gracias también a él, donde estoy ahorita, puede ser que esté gracias a él, porque era un por si acaso, Vale. era Gabriel Feitosa que me enseñó, me formó. Entonces, cuando yo me vine de Brasil acá, pensé que sabía todo, entonces mi ego era mucho en el momento, diciendo que yo era el mejor, pero justamente cuando llegaron las competiciones, ayudaron a ver la otra parte de la moneda, entonces vi que, pucha, tenía compañeros que eran capos, inclusive he tenido el privilegio que vengan a trabajar acá a mi salón, buenos peluqueros, puedo nombrar a Franz, a Mario, entonces vi el trabajo que era diferente, o sea, yo ya le veía y decía, pero no era así, entonces lo hacían mucho mejor. Y ahí es donde como se ve el lado bonito la unión de ser más de, como dicen, llevamos solamente una bandera y es de los peluqueros, los estilistas caninos. Aplausos, por favor, aplausos. Estoy 100% de acuerdo. Yo no me gusta nada cuando veo a gente que son peluqueros caninos que yo,
Yo creo que al final deberíamos estar todos unidos. Bueno, pero ese es mi deseo. Yo entiendo que cada uno tiene su idea. Por eso digo aplausos, porque a mí me parece que sería lo mejor, que a todos nos sería mejor si nos uniéramos más. Y de hecho mi proyecto lo que busca es esto, unir, quitar distancias y que pueda estar hablando contigo de peluquería canina en español. Porque yo entiendo que vosotros, ahora vino Emilia Díaz, pero si yo te digo que hay contenido en inglés, para ti no es tan fácil acceder. Claro, entonces yo siempre lo digo, yo he traducido a mucha gente, yo he traducido a Bardisheva, Fan Yu, he traducido a toda esta gente muy grande del mundo de la peluquería. ¿Y qué pasa? Que yo cuando tengo una duda me voy a verlo en inglés, en francés y no tengo ese problema, pero claro, mucha gente, cuando hubo la competencia de Copets que me pidieron de traducir, me di cuenta que hay muchas personas que no tienen esa facilidad de hacer esto y yo pues quiero dar mi granito de contribución y bueno, por eso empecé Blog Groomer, de hecho. Esperar. Exacto. Por ahí, Ya está. Entonces, por eso empezó Blog Groomer. Eso fue... claro, entonces nuestra idea ahora, por ejemplo, nuestro proyecto, era un proyecto acá, primero personal, luego vi que hay mucho talento, entonces formamos esta academia de peluquería academia, es igual el nombre, Barty Pet Academy. Gracias a ellos estoy formando esta idea, donde digamos el su más fuerte, digamos él sabe más schnauzer, el otro sabe más tijera, entonces pude hacerlos tipo docencia y que vengan a dar cursos acá. Como le había comentado, está en alto crecimiento, están saliendo peluqueros de acá, o sea, como están viendo que hay mucho cliente, la demanda, entonces no hay una buena escuela y están empezando a hacer incluso a ver videos y se dedican y ahí es donde hacemos, a veces nosotros mismos quedamos malos, no dicen, no dice él es así, sino dicen todos los peluqueros son así, que no lo saben tratar, que no lo saben. Entonces creo que hace mucho la enseñanza, el aprender, es que estamos abiertos, ¿no? A poder siempre, tenemos que estar abiertos a aprender cada día, ¿no? Entonces, esto de formar más profesionales era de aquí, de nosotros, de Unión Groomers, y también acá de la academia, es poder ayudarles a los que quieren entrar al rubro y quieren tal vez emprender un negocio donde sea como tiene que ser. Vale, entonces hay una cosa que te preguntaría, Barty o Eugenio. De hecho, entonces vosotros lo que ofrecéis ahora mismo, si yo estoy en La Paz y estoy viendo este vídeo y digo, ostras, me encantaría aprender peluquería canina, yo puedo venir a tu tienda y me informarás de los cursos que tenéis, porque tenéis varios tipos de curso o hay un tipo de curso que es el de peluquería canina. No, por ejemplo, nuestra academia brinda lo que es peluquería comercial más que todo, ¿no? Para que pueda salir el que va a tomar curso, pueda salir directamente a trabajar. Son 8 semanas de capacitación donde el que quiere entrar al rubro, como le dije, ya puede ir viendo. Tenemos diferentes tipos, obviamente, pero lo que ofrecemos ahorita es a los que quieren emprender, entrar al ramo, entonces estamos dando este curso. Perfecto. Entonces, para los peluqueros tenemos también diferentes tipos de curso en Cooker, Golden, manejo de tijera. Perfecto. Entonces, yo puedo empezar desde cero sin tener un perro y simplemente... Exacto. Vale, perfecto. Entonces, si, chicos, chicas, si queréis, habéis visto, estáis viendo ahora mismo y nos estáis siguiendo y estáis pensando en hacer... ser peluqueros caninos, os diría que tenéis que hablar con Barty o con Eugenio para ver cómo empezar y cuándo pueden ellos empezar un curso, porque entiendo que, chicos, debéis tener lista de espera porque hay una alta demanda. Estamos comenzando con este proyecto recientemente, estamos casi como un mes, ¿no? Mario puede hablar también un poco de eso porque él ya da clases hace tiempo también. Vale. Sí, como decía mi compañero, estamos con un proyecto de lo que es más que todo formar, ¿no? Y capacitar a personas que deseen emprender este rubro. Y qué mejor manera, digamos, de hacerlo
con personas que ya tienen una base, porque acá la mayoría, a lo que hemos estado viendo, sí, por la demanda se han abierto muchos salones pequeños, los cuales solo se informaron ya sea por videos, y cometían muchos errores, ¿no? Claro. Entonces, justamente por eso estamos con este proyecto. Ujú, ujú. Porque claro, evidentemente aprender con un vídeo solo no vale, tienes que hacer la práctica y aparte Exacto. siempre es mucho mejor, para mí es un complemento, te puede dar ideas y te puede ayudar, pero la realidad, la práctica, el tener un profesor al lado que te corrija antes de hacerlo y que te enseñe físicamente la postura de cómo hacerlo, cómo coger bien las tijeras, todas estas cosas, es algo que sí. Puedes aprenderlo solo con constancia y tiempo, pero si realmente quieres ser un buen profesional y abrir un negocio, tienes que hacerlo bien desde el inicio. Entonces, yo os recomendaría que fuerais con Barty y con Mauricio para Mario, que fuerais De nuevo. con Barty y Mario a hacer el curso, porque realmente os ayudará. Es como decir, no, ya lo aprenderé yo solo, pero si puedes realmente aprender con alguien y hacerlo bien desde el inicio y que te aprenda las bases, después ya con vídeos aprendes más rápido y tu curva de aprendizaje es más alta. Pero si vas de cero, no vale la pena empezar con vídeos, es un consejo. Entonces, yo lo que os diría es que me parece un proyecto muy bonito que espero que tengamos pronto, que me digáis que ya tenéis alumnos, que ya empiezan a competir y que ya hay más competencias, porque estaría súper, súper, súper. Y me gustaría un poco que enseñarais a los perros que habéis hecho para que Claro. puedan ver las personas que nos siguen a vuestros perritos. Marti, ¿qué es este bellezón que tenemos aquí? ¿Cómo se llama? ¿Me oyes? ¿Qué tal? Ahora sí, buenas. Bueno, Hola, ¿qué tal? seguimos. Él se llama Can, es mi mascota, es uno de los 3 Fox Terriers que tengo. Es precioso, la verdad es que has hecho un súper trabajo. Can ¿vive contigo en tu casa? Vive con mi novio. Vale. Bueno, igualmente queda en casa. Sí. Entonces, cuéntame, ¿qué le has hecho a Can? Bien, lo que realizamos hoy acá es un hand stripping. Su capa está en la 3.ª capa más o menos. Lo estoy formando recién porque hace unos 6 meses o 7 meses aproximadamente que lo tengo conmigo. Vale. Ya estoy volviendo a hacer mis capas, ¿no? Para poder competir. Perfecto. ¿Y entonces le haces un rolling coat? El rolling lo hago por lo menos cada 15 días aproximadamente. Perfecto, perfectísimo. Y si tuvieras que decir qué es lo que más le gusta a tu mascota peluda, ¿qué es lo que más le gusta a Can? Míralo. A Can le gusta comer. ¡A comer! Y eso sí, no se rinde. Como buen terrier que es, está buscando, porque le están enseñando un peluche, entiendo. Y nada, a ti esta es la raza que más te gusta hacer, entiendo. Sí, en hand stripping o stripping es el Fox Terrier. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ya sabéis, este es el trabajo que nos ha hecho hoy. Muchísimas gracias, Barty, por hacernos este trabajo. No, ha sido un gusto. Un gusto, más bien, mira, desde las 12 del mediodía casi estamos acá. Os he tenido Pero siempre explotados tanto encantado y rato. como te dije, gracias por la invitación también. Ahora Mario va a posar a su mascota. Perfecto, muy bien. Bueno, chicos, deciros que Eugenio ha hecho un perro, pero ha venido su dueño a buscarlo y ahora mismo, pues desgraciadamente, Eugenio no tiene el perro delante para enseñarnos. Pero me gustaría que explicaras un poco, Eugenio, tu perro era un bichón frisé, lo estáis viendo porque hemos grabado imágenes antes y entonces así podéis ver el trabajo que ha hecho Eugenio. Eugenio, tú, en tu caso, tu perro no es tuyo, ¿verdad? Así es, Nuria, es un cachorro de un cliente.
¿sí? Bueno, se lo tuvo que llevar el dueño porque ya era hora, ¿no? Claro, porque además entiendo que este perro es un perro que no compite habitualmente contigo, que simplemente lo haces aquí en el salón, ¿verdad? Exacto, así es. Y además es tu raza favorita, Frisé. ¿Cómo se llamaba el perrito? Sí, de hecho es la raza que más me gusta trabajar. Entonces entiendo que tienes otros perros para competir, ¿sí? Sí, bueno, por ahora no tengo así perros propios de mí, pero sí de clientes que los alisto y que me los facilitan para las competencias. Perfecto. Bueno, chicos, ya sabéis, esto es Blue Groomer. Muchas gracias, chicos, ya os lo he dicho muchas veces porque para mí es súper importante retener. Lo que más he retenido y que me encanta es esa unión, esas ganas de hacer equipo, peluquería canina. Para mí es vital. Blue Groomer se inició para compartir, para unir a peluqueros de todos los lados de habla hispana. Y yo os tengo que decir que estoy aquí para lo que necesitéis, porque realmente creo que en la unión vamos a conseguir todos mejorar la profesión, lo creo firmemente, y creo que compartir es la mejor manera para que lleguemos a tener una profesión estable, que tengamos muchísimas más peluquerías trabajando perfectamente y que nuestros perritos terminen, cada vez que termina un servicio de peluquería, felices y no veamos según qué cosas tipo perro nudo y todas estas cosas que vemos en el día a día de la peluquería. Y muchas gracias por vuestro humor y por vuestro saber estar. Es un placer, quedamos en contacto. Realmente este es un hasta pronto porque vamos a seguir transmitiendo y vais a seguir apareciendo en el mes de Bolivia. Y nada, invitaros a todos a seguirnos y a contactar con nosotros para participar. Muchas gracias y hasta pronto. Chao. Listo, Nuria, muchísimas gracias a ti. Hasta pronto, chicos.